Los arqueólogos realizan innumerables hallazgos a lo largo de sus carreras, pero solo unos pocos logran dejarlos verdaderamente asombrados. Pregúntale a cualquier arqueólogo cuál ha sido lo más impresionante que ha visto, y no te dará una lista interminable, quizás mencionará 2 o 3 descubrimientos únicos que sobresalen por encima de todos los demás. Este video se centra precisamente en esos descubrimientos antiguos que no vas a creer que realmente existen. Número 15. El sarcófago vacío de Yaroslav el Sabio. El príncipe Yaroslav el Sabio ganó su título gracias a su liderazgo, educación y legado duradero. Durante su reinado, fundó la primera biblioteca conocida en lo que hoy es Ucrania, ubicada en la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Tras su muerte, fue enterrado en un sarcófago de piedra dentro de la catedral, donde sus restos permanecieron durante siglos. La estructura sobrevivió a invasiones, incendios y múltiples reconstrucciones entre los siglos XIII y XVIII. Sin embargo, en la actualidad, el sarcófago está vacío. Los restos de Yaroslav desaparecieron durante el caos de la Segunda Guerra Mundial. No existen registros que expliquen quién los retiró, cuándo ocurrió, ni con qué propósito. A pesar de las investigaciones, el rastro se pierde por completo. El sarcófago permanece intacto, como un símbolo silencioso de ausencia. Los visitantes lo observan hoy, enfrentándose a un vacío que guarda más preguntas que respuestas. Número 14. El calendario muisca. Antes de que la conquista española transformara la región, el pueblo muisca de Colombia desarrolló uno de los calendarios más complejos del mundo antiguo. A diferencia de los sistemas modernos, su calendario lograba equilibrar con notable precisión los ciclos lunares y solares. Los muiscas reconocían 3 tipos de años: común, rural y sagrado. Los años comunes tenían 20 meses, cada uno compuesto por 30 días. El número 20 tenía un significado especial, ya que representaba el total de los dedos del cuerpo humano. Los años rurales seguían más de cerca los ciclos estacionales y constaban de 12 meses. El más enigmático era el año sagrado, que se extendía durante 37 meses por razones que aún generan debate entre los historiadores. La evidencia de este sistema aparece en piedras talladas, flautas ceremoniales, textiles y en un sitio astronómico conocido como el Infiernito. Cada nuevo año sagrado comenzaba con un ritual llamado el Salto del Sapo, cuyo significado sigue siendo desconocido. Número 13. El fuerte circular de Sandbyborg. Las fortalezas y círculos de piedra son comunes en Europa, pero Sandbyborg, en la isla sueca de Åland, guarda una historia mucho más inquietante. Este fuerte circular de la Edad de Hierro destaca por una masacre descubierta en 2010. Los arqueólogos encontraron una fosa común que se cree contiene a todos los habitantes del asentamiento en el momento de su destrucción. El ataque ocurrió hace unos 1500 años, durante el turbulento periodo de migraciones tras el colapso del poder romano en Occidente. Las armas, monedas romanas y objetos de vidrio importado encontrados en el lugar plantean dudas sobre quiénes fueron los agresores y quiénes las víctimas. No se hallaron evidencias de entierros, lo que sugiere que los cuerpos quedaron donde cayeron. Incluso hoy, el sitio genera incomodidad entre los habitantes locales, quienes evitan acercarse, como si el lugar aún guardara el recuerdo de lo ocurrido. Número 12. El complejo de templos Gunung-Kawi. A pesar de ser uno de los sitios históricos más impresionantes de Bali, sorprendentemente se sabe muy poco sobre el complejo de templos Gunung-Kawi. Tallado directamente en acantilados de roca, su apariencia apunta a un origen hindú, pero la certeza termina ahí. Los historiadores no pueden determinar quién lo construyó, cuál era su propósito exacto ni el momento preciso de su creación. En esencia, sigue siendo un enigma. La teoría más aceptada sugiere que los santuarios fueron encargados para el rey Anak Wungsu de la dinastía Udayana y utilizados como tumbas conmemorativas para sus esposas favoritas. Como respaldo, una inscripción en el santuario norte se traduce simplemente como «El rey hizo un templo aquí», lo que aporta muy poca claridad. El complejo incluye 10 santuarios tallados a mano, algunos de más de 6 metros de altura. Lo más inquietante es que ciertas partes de la piedra muestran señales de haber sido suavizadas artificialmente, un proceso que aún desconcierta a la ciencia. Número 11. La pirámide de Gympie. Cuando se habla de pirámides, Egipto suele ser lo primero que viene a la mente, pero pocos saben que Australia también alberga una.
La pirámide de Gympie fue documentada oficialmente por un arqueólogo en 1975, aunque los habitantes locales conocían su existencia desde generaciones atrás. A pesar de llevar mucho más tiempo en pie, no existe una explicación clara sobre quién la construyó, ni con qué propósito. Los objetos encontrados en sus alrededores solo aumentan el misterio. Entre ellos se incluyen una cabeza de piedra tallada que recuerda a las de la isla de Pascua, una figura de mono que algunos asocian con el dios egipcio Thoth y un grabado de un cocodrilo. Durante la década de 1970, el sitio sufrió saqueos intensivos que causaron daños irreparables y pérdida de contexto histórico. Las teorías varían ampliamente, pero ninguna logra convencer por completo, dejando la pirámide atrapada entre la historia y la especulación. Número 10. La piedra de Blarney. El folclore irlandés sostiene que quien bese esta piedra recibe el don de la elocuencia, el encanto, la persuasión y la confianza. La leyenda es tan conocida que incluso quienes nunca han visitado Irlanda reconocen su nombre. Sin embargo, el origen de la piedra sigue siendo incierto. Se encuentra en el castillo de Blarney, en el condado de Cork, desde 1446, pero su historia anterior se pierde entre teorías y especulaciones. Una versión afirma que Robert de Bruce la entregó a Cormac McCarthy en 1314 como muestra de gratitud por su apoyo militar, sugiriendo que formaba parte de la piedra de Scone de Escocia. Otra tradición asegura que fue la almohada de Jacob, llevada a Irlanda por el profeta Jeremías. Incluso hay quienes la vinculan con la roca que Moisés golpeó para hacer brotar agua. Ninguna teoría ha sido comprobada, pero aún así millones de visitantes siguen arriesgándose para besarla. Número 9. La inscripción de Duenos. ¿Y si uno de los mayores enigmas del latín más antiguo estuviera oculto en un solo objeto? La inscripción de Duenos tiene más de 2700 años y representa uno de los ejemplos más antiguos del latín arcaico conocidos hasta hoy. Aparece grabada sobre 3 pequeños recipientes de cerámica que en conjunto forman un kernos. Descubierto en 1880 cerca de Roma, el objeto se conserva actualmente en un museo de Berlín. Traducir el texto ha resultado extremadamente difícil. No hay espacios entre palabras, las letras presentan formas arcaicas y algunos símbolos desafían cualquier interpretación clara. Por esta razón, los especialistas han propuesto más de 50 traducciones distintas, ninguna coincidente. Algunos creen que se trata de un acuerdo legal, mientras otros sugieren que hace referencia a ofrendas religiosas o deberes morales. A pesar de más de un siglo de estudio, su significado sigue sin resolverse, manteniendo vivo uno de los misterios lingüísticos más persistentes. Número 8. La granada de cerámica medieval. La guerra moderna no fue la que introdujo las armas explosivas, ya que sus orígenes se remontan mucho más atrás en la historia. Un ejemplo poco común apareció en 2016 frente a la costa de Israel, donde arqueólogos recuperaron un objeto de cerámica con una forma sorprendentemente similar a una granada moderna. El artefacto data del siglo XIV y se cree que pertenece a la época de las cruzadas. Con forma de bellota, el recipiente posee una abertura estrecha diseñada para insertar una mecha. Se habría llenado con un líquido inflamable, probablemente alcohol, antes de ser lanzado contra embarcaciones enemigas. Aunque mucho menos destructivo que los explosivos actuales, representaba una amenaza real para los barcos de madera. Armas incendiarias anteriores, como el fuego griego, ya existían siglos antes. Este objeto demuestra cómo esas ideas evolucionaron hacia armas portátiles, reflejando una sorprendente continuidad entre la innovación medieval y los conceptos modernos. Número 7. La cueva de Royston. Este descubrimiento se siente casi de otro mundo. Bajo la ciudad de Royston, en Hertfordshire, se esconde una cueva artificial repleta de tallados cuyo origen sigue siendo incierto. La cámara fue descubierta por accidente en 1742, cuando unos trabajadores que cavaban un hoyo golpearon una piedra enterrada. Al retirarla, apareció un pozo de casi 5 metros que descendía hacia una cueva de más de 5 metros de altura. En su interior, las paredes estaban cubiertas de grabados e imágenes desvanecidas que aún desafían toda interpretación. Algunos creen que fue creada por los caballeros templarios, una idea que resurgió con la cultura popular. Sin embargo, los expertos no están convencidos. Entre las figuras aparecen símbolos cristianos, caballeros con armadura y, de forma inesperada, una Sheela na gig, figura pagana de fertilidad. Esta mezcla complica cualquier explicación única.
dejando el misterio abierto hasta hoy. Número 6. El bosque sagrado de Osun-Osogbo. En lo profundo de Nigeria se encuentra el bosque sagrado de Osun-Osogbo, uno de los últimos espacios rituales preservados por el pueblo Yoruba. Está dedicado a Osun, diosa de la fertilidad que, según la tradición, se transformó en un río tras un conflicto con la esposa de Shango, dios del trueno. Se cree que su espíritu aún habita las aguas que recorren el lugar. El paisaje está lleno de esculturas talladas que representan figuras humanas y humanoides, muchas con rasgos inquietantes o claramente no humanos. Los especialistas siguen debatiendo qué o a quién representan realmente. Durante siglos, las mujeres acudían al río para bañarse, convencidas de que el ritual aumentaría su fertilidad. Lo que permanece sin explicación es por qué estos actos íntimos se realizaban bajo la presencia constante de estas figuras extrañas. El lugar mezcla espiritualidad, arte y misterio de una forma difícil de descifrar incluso hoy. Número 5. El mapa imposible de Urbano Monte. Urbano Monte sigue siendo una figura enigmática dentro de la historia de la cartografía. Los registros confirman que nació en la nobleza milanesa, pero poco más se sabe sobre su vida. Lo que ha perdurado es su asombroso mapa del mundo, completado en 1587. Formado por 60 hojas individuales, la obra final abarca aproximadamente 27 pies cuadrados. En lugar de colocar a Europa en el centro, Monte eligió el Polo Norte como punto focal, una perspectiva totalmente inusual para su época. Lo más desconcertante es que el mapa incluye nombres de lugares japoneses y líneas costeras sorprendentemente precisas, a pesar de que Monte nunca viajó allí. ¿Cómo obtuvo esa información? Sigue siendo un misterio. El mapa sugiere una visión similar a la observación satelital, siglos antes de que la tecnología lo hiciera posible. Los expertos creen que recurrió a fuentes perdidas, relatos de viajeros e imaginación, pero nada explica del todo la seguridad de su proyección. Número 4. Los túneles subterráneos de Limanu. Bajo las ciudades modernas suelen ocultarse capas olvidadas de civilizaciones antiguas, pero pocos hallazgos se comparan con lo descubierto bajo la meseta de Limanu, en la región de Dobruja, entre Rumanía y Bulgaria. En 1916, arqueólogos que excavaban la zona encontraron algo más que fragmentos de cerámica. Aparecieron muros pintados con grafitis romanos y griegos, seguidos de un hallazgo aún más sorprendente. A medida que avanzaban, emergió una extensa red de túneles subterráneos. El sistema se extiende como un laberinto, con múltiples ramificaciones que conducen a salas y cavernas que recuerdan a refugios fortificados. Aunque en su momento era desconocido, el arte en las paredes sugiere que los túneles fueron construidos hace más de 2000 años y utilizados hasta al menos el siglo X. Con más de 3000 metros de longitud, cada pasaje fue tallado a mano. La magnitud del esfuerzo resulta difícil de comprender incluso hoy. Número 3. El rostro de piedra del Monte Loura. El Monte Loura se eleva en el norte de Guinea como el punto más alto y también el más septentrional de la región. Con una altura cercana a los 5000 pies, destaca por una característica imposible de ignorar. Cerca de su cima, una enorme formación rocosa parece dibujar el rostro de una persona. Los habitantes locales la conocen como Dame de Mali, en referencia a un asentamiento cercano. Los científicos explican su origen como resultado de la erosión natural a lo largo de cientos de miles de años. Sin embargo, no todos están convencidos. Desde ciertos ángulos, los rasgos parecen intencionales, con contornos definidos y una expresión vigilante que domina el paisaje. Algunos creen que fue esculpida por manos antiguas con un propósito protector. Aunque se ha convertido en un símbolo cultural, no cuenta con protección oficial. Con el paso del tiempo, la erosión acabará borrando el rostro, llevándose consigo el misterio. Número 2. El templo jainista de Ranakpur. En 1389, un acaudalado comerciante jainista llamado Dharna Shah afirmó haber recibido una visión divina mientras visitaba un pueblo en Rajasthan. El mensaje era claro: debía construir un templo como ningún otro. Tomando en serio la revelación, inició la construcción de lo que hoy se conoce como el Templo Jainista de Ranakpur, también llamado Chaumukha Mandir, dedicado a Adinata, el primer Tirthankara del jainismo. El templo es considerado uno de los sitios sagrados más importantes de esta religión. Su enorme estructura alberga múltiples salas y santuarios,
sostenidos por más de 1000 pilares de mármol finamente tallados, sin que ninguno sea idéntico a otro. La construcción avanzó lentamente y, según inscripciones, se completó en 1436, aunque las ampliaciones continuaron durante décadas. Entre sus elementos más impresionantes destaca una escultura de Parshvanatha, esculpida en una sola pieza de piedra y coronada por múltiples cabezas de serpiente. Número 1. Las ruinas de Gedi. Llegar a las ruinas de Gedi implica atravesar una densa selva costera cerca de Malindi, pero el esfuerzo realmente vale la pena. Más allá de los árboles, aparece una ciudad de piedra completamente abandonada que alguna vez existió en un aislamiento casi total. Sus antiguos habitantes estaban mucho más avanzados de lo que muchos imaginan sobre las sociedades africanas previas al colonialismo. La mayoría de las estructuras datan del siglo XIII, pero los restos incluyen casas de ladrillo de coral, un complejo palaciego, un sistema de irrigación avanzado e incluso baños con descarga. Una mezquita confirma la práctica del Islam. Al mismo tiempo, porcelana china y vidrio veneciano hallados en el lugar revelan una red de comercio internacional sorprendente. Esta combinación de aislamiento y conexión global resulta desconcertante. No existen registros que expliquen quién fundó la ciudad ni por qué fue abandonada. Sus habitantes simplemente desaparecieron, dejando tras de sí calles vacías y preguntas sin respuesta. Esperamos que hayas disfrutado este video. Gracias por acompañarnos. Y no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Nos vemos muy pronto.